Primero unos anuncios. El examen de la próxima semana va a ser virtual. Es probable que sea el sábado en la tarde, por ahí. La idea es que se programen, que no tengan nada ese sábado, porque se va a abrir por un tiempo determinado y se cierra en un tiempo determinado. La idea es que no va a ser el mismo miércoles, primero, porque la idea es que no se aglomeren en el aula haciendo exámenes físicos en papel. Y segundo, porque sí vamos a tener laboratorio. Entonces, la idea es que casi que solo va a ser laboratorio y nos vamos para la casa. ¿Verdad? No, el examen no se va a hacer ahí en la academia, entonces para que no choque con el laboratorio va a tener que pasarlo un fin de semana para que tampoco le choque con otro curso, o si tienen que trabajar en la mañana. Vamos a hacer para sábado a la tarde, fecha por definir esta semana, no va a ser más esta semana. Profe, Sí, yo los sábados yo llevo una materia, no ¿a qué sé, hora? de 11:30 a 3 de la tarde. Okay. No, vamos a tratar de ponerlo más tarde, noche, para Ok. evitar que choque. Y luego, una compañera tenía ahorita clases de hematología, entonces ya va de camino para la casa de ella por si se conecta como ahorita. Bueno, si no hay problema, sí. Igual se está grabando, pero si ella pudiera, ellos tienen la ventaja es que se pueden conectar también por el celular. De hecho, creo que tengo a varios con celular. Ok, Tiene sí. sus limitaciones, pero se puede conectar. Ujú. Fue un poco de la clase. Sí, pero bueno, ese era el aviso, era que el examen iba a ser virtual y iba a ser la próxima semana. ¿Ok? Bueno, lo importante es que ahorita vean la pantalla y que puedan ver la presentación. Vamos a arrancar con el examen químico y la automatización. Ampliamente las tiras reactivas son o han sido utilizadas, ya ustedes mismos habían sacado los datos históricos, ¿verdad? Eso fue de hecho, las primeras determinaciones de exámenes químicos se hicieron por tira reactiva y se han estado haciendo con tira reactiva. Hay otros, eh, por decirlo así, mecanismos para determinar ciertos componentes, pero por su uso, amplio uso, universalidad, las tiras reactivas son las que nos vamos a concentrar en esta clase y van a ser sujetas a esto. Ustedes ya las vieron, ya las tuvieron en la mano, las tiras reactivas, al final son tiras, como su nombre lo indica, de plástico, ¿verdad? Acetato de celulosa con almohadillas. Y cada almohadilla tiene diferentes reactivos, ¿verdad? O sustancias químicas adheridas para, en el momento, ¿para qué? En el momento que la orina entre en contacto con ella, hagan una reacción, ¿verdad? Si estuviera o no la sustancia. Al final la orina lo que va a hacer es nuestra medio líquido, ¿verdad? Y entonces los reactivos en ese medio líquido van a ser la reacción. Así funciona. Una reacción química de color, ¿verdad? Se lleva a cabo cuando estas entran en contacto con la orina y al final la gran ventaja es que es un método simple y rápido, ¿verdad? Para poder analizar la orina. Si me ven viendo un poco para arriba es porque tengo en otra pantalla la presentación. ¿Okay? Nada más es eso, no hay ninguna alteración. ¿Qué vamos a medir en la tira reactiva? Bueno, la ventaja es que podemos ver varios parámetros, ¿verdad? Varios tipos en un mismo sistema, ¿verdad? Físico, varios tipos de parámetros. Ya vimos uno de ellos en la clase pasada, que les dije que se concentraran, que era la gravedad específica o densidad. Les mencioné también que por especificaciones académicas, lo que yo quiero es que diferencien la densidad o la gravedad específica del resto de estos parámetros que vamos a ver hoy porque es una propiedad física de la orina, ¿verdad? No es química. Aunque se dé con una reacción química en tira reactiva, acuérdense que hay formas de medirlo de manera física. Entonces eso es muy importante. Sin embargo, es uno de los parámetros de tira reactiva, que de hecho viene en esta lista. Tenemos el pH, proteína, glucosa, cetonas, sangre, bilirrubina, puro bilinógeno, nitritos, leucocitos y gravedad específica. Lo que vamos a hacer en esta clase entonces es ir uno por uno. Lo que me interesa que aprendan o que sepan es por qué es que vamos a medir, por qué es que la tira reactiva tiene estos parámetros ahí, cuál es la relevancia clínica de medir el pH, cuál es la relevancia clínica de medir glucosa, proteína, etcétera, en una muestra, y qué interferencias en el laboratorio o preanalíticas, digamos, inclusive se pueden dar en estas tiras reactivas. ¿Por qué? Porque eso las tenemos que saber determinar para ver si una muestra se puede aceptar o no, o ver cómo se interpreta. Eso es muy importante.
Ahí a la derecha en la imagen, si ven que dice URI 10P, ese es un ejemplo de una tira reactiva de otra marca, no es la que manejamos en el laboratorio de la academia. Sin embargo, me sirve de ejemplo porque si ustedes en detenimiento, déjenme ver si tiene un zoom. A ver si se puede hacer más grande. Porque si ustedes observan la imagen con detenimiento, está. Habla de tiempos. Y esa es la clave. Las tiras reactivas o cada uno de los parámetros tienen un tiempo determinado de reacción. Por lo tanto, es muy importante respetar estos tiempos. Entonces, la idea de eso, de que ustedes introduzcan la tira 3 segundos a 5 segundos de la orina y la quiten luego el exceso, es muy importante. Y eso de esperar 10 segundos para empezar a leer al manual es también muy importante. Además, el orden de esas almohadillas está ahí por una razón, y es, por ejemplo, que como ven en esta, la glucosa es la primera parámetro de esa tira que hace reacción. Y el último, en este caso, es la del leucocito. Estamos diciendo que empezamos a leer por glucosa y terminamos leyendo en leucocitos cuya reacción dura 2 minutos en hacerse completamente. Entonces, eso es lo importante. Eh, Perdón, me consultan, a mí me sale solicitar control. No, Jairo, ya vi la consulta, hasta ahorita la veo hace 6 minutos. No, lo solicitar control es pedir que usted sea el moderador. No, es como una manita. Si no le sale es porque puede ser que estén en el celular o hay que a veces bajar la aplicación desktop, pero no se preocupen, si no hay manita, lo que hacemos es me interrumpen un toquecito por el chat y listo, si no ven la manita. Ok, entonces les decía, es muy importante que vean eso de los tiempos. Muy importante respetar los tiempos de lectura. Siempre leer desde la de más abajo hacia arriba, en ese orden. Los equipos van a hacer exactamente lo mismo. Ok, vamos a empezar entonces con el pH. pH en una orina normal va o tiene un rango de 4.5, que es ácido, ¿sí? A 8.0, que es ligeramente alcalino. Podemos encontrar varias orinas en distintos pHs y puede ser normal. Mucho tiene que ver con metabolismo de alimentos, metabolismo general del cuerpo, o sea, inclusive, por ejemplo, la de la primera orina de la mañana generalmente es ligeramente ácida, puede andar en 5, pH 6 más o menos. De hecho, después de comer se vuelve más alcalina y si todos, me imagino que la mayoría han oído hablar de la marea alcalina. Entonces, es el efecto de la alimentación genera una producción de iones, iones bicarbonato y otros por ahí que no vamos a ir a fondo o a ahondar en esto. Y lo que hacen estos iones es alcalinizar la sangre. Por lo tanto, al final también terminan alcalinizando la orina. ¿Ok? Entonces podemos tener orinas más alcalinas por mismo metabolismo de alimentos, ¿verdad? Por alimentación. La famosa marea alcalina, y lo hace uno, por supuesto, dormir, sentirse muy cansado. Un pH superior a 8, generalmente ya alcanzando un pH de 9, que generalmente es el límite superior de la tira reactiva, en la mayoría de los casos, si no es el 99.9%, es una muestra mal preservada. ¿Okay? Lo que sucede aquí es que la alcalinización de la orina se da principalmente por un crecimiento descontrolado y un metabolismo de las bacterias, que lo que generan es sustancias alcalinas, ¿verdad? A ellas les encanta vivir, entre más alcalino sea el medio para ellos, mejor pueden subsistir. A ellos no les gusta la acidez. Entonces, un pH 9 normalmente ya es indicativo de una muestra mal preservada. Quiero que por favor me participen en el chat. Voy a esperar nada más que el 50% por lo menos participe y me digan cuál es el tiempo máximo que podemos dejar una orina sin analizar, sin ningún preservante ni nada. Ok, muy bien. 2 horas, exactamente. Entonces, 2 horas como tiempo límite, después de ahí podríamos empezar a tener cambios, entre ellos, por ejemplo, el pH. Por crecimiento bacteriano in vitro, que sería fuera del cuerpo. ¿Okay? Eso es un dato importante. Ahora, ¿qué relevancia clínica? ¿Por qué estamos midiendo el pH? ¿Qué importancia tiene que esa tira reactiva nos dé este valor? Por supuesto, hay diferentes desórdenes, por ejemplo, desórdenes ácido-base, eso dependen son variados, las causas son variadas, pero al final hay un desbalance en los ácidos y bases en sangre, por lo tanto, en la orina se puede ver reflejado estos cambios.
Inclusive también cuando hay problemas renales directamente de secreción y reabsorción de ácidos y bases o de sales, esto se puede detectar por cambios en el pH, ¿verdad? También. La formación de piedras, en este caso cálculos o piedras renales, es un sinónimo. El pH condiciona a personas, por ejemplo, que tienen cierta facilidad a desarrollar piedras, mucho tiene que ver con componentes genéticos, pero también el pH favorece a la aparición de piedras, dependiendo, ¿verdad?, del caso. Pero un pH ácido, por ejemplo, va a favorecer a que se produzcan piedras de pH ácido o cálculos ácidos, ¿verdad? Igual si fuera más básico o neutral, también piedras o cálculos de este tipo. Entonces vean que pH también favorece esta formación. pH también se ha utilizado en la orina para el tratamiento de infecciones del tracto urinario. Ya les mencioné, las bacterias les gusta crecer en un medio básico, un medio alcalino, ¿verdad? Superior a 7. Si nosotros tenemos una infección, podemos ayudarle al cuerpo a eliminarlo cambiando el pH de esa orina. ¿Cómo lo podemos hacer? Me imagino que han oído hablar del jugo de arándano, ¿verdad? O de cranberry. Los que probablemente frecuentan bares o vayan ahí al Solo Bueno, ahí nomás por la bíblica, saben que el vodka y el cranberry, ¿verdad? Es el típico trago. Y, por supuesto, bueno, el alcohol no ayuda para la infección urinaria, pero sí el cranberry. Esa es la ventaja. Ahí tenemos el componente bueno que es el arándano, cuyo acidez, al ser tan ácido, me cambia el pH, me lo baja. Además, el arándano tiene una particularidad que aparte de ser ácido, tiene una sustancia o un componente que se parece a una proteína de las células del epitelio urinario. Entonces, la bacteria Escherichia coli, E. coli, que es la bacteria número uno, ¿verdad? La estrella, la que más produce infecciones urinarias, se pega a este componente del jugo que se parece al de la célula y la ventaja es que se lava. Se lava en la misma orina en una gran cantidad. Entonces ayuda, por supuesto, al tratamiento inclusive de infecciones o para evitar infecciones en personas que son muy de infecciones de repetición. Además, este pH, regular el pH, puede evitar a que se precipiten piedras o cristales específicamente y también para identificar. Ustedes van a ver que cuando veamos sedimento urinario, los cristales urinarios son dependientes de pH. No todos aparecen al mismo pH. Entonces, saber a qué pH está la orina pueden ayudarles a identificar con mayor facilidad el tipo de cristal. Eso es muy importante. Además, como lo vimos ahora, permite determinar muestras mal preservadas. Y una muestra mal preservada normalmente es indicativo de, eh, bueno, si es culpa del paciente, que avisarle, pedirle una nueva muestra y el laboratorio tiene que estar muy claro, no dejar que esa muestra tenga más de 2 horas sin procesar porque hay muchos cambios que se dan. Las reacciones no necesito que se las aprendan. Las reacciones se las voy a traer para que entiendan de dónde vienen los cambios de color en la almohadilla. Sin embargo, son más teóricas, como para que tengan un entendimiento sobre esto. Y si tuvieran dudas, con mucho gusto, no van a entrar en el examen, pero pueden accesar al PowerPoint o al PDF, que ya está ahí subido, de hecho, en la plataforma, o buscar. Pero no hay problema, esto no va a entrar, nada más es para que entiendan qué es lo que está sucediendo en esas almohadillas. En el caso del pH, la reacción es por indicadores de pH. Grupo 2, normalmente los más utilizados son rojo de metilo y azul de bromotimol, y con esa voy a hacer el ejemplo. El rojo de metilo, cuando está un pH ácido de 4, es de color rojo. Conforme el pH aumenta, van a haber ciertos cambios que ahora los vamos a ver. De hecho, son cambios químicos, son por ganancia y pérdida de protones, y al final va a pasar de rojo a amarillo. Obviamente, entre rojo y amarillo tenemos una gama pequeña de otros colores, entre ellos anaranjados, ¿verdad? Tonos. Y lo que va a suceder aquí es que va a pasar por una serie de colores, ¿verdad? Y el azul de bromotimol, más bien, a un pH 6 es amarillo y a un pH 9 es azul, fuerte, fuerte, fuerte. Entonces vamos a tener otra gama de verdes ahí, amarillo a verdes, hasta llegar al 9. La reacción es así, ya que el rojo metilo gana un protón, un hidrogenión, mientras que el azul de bromotimol pierde los protones y hace los cambios de color.
Entonces es por ganancia y pérdida de protones. Esa es la reacción de color para el cambio de pH. ¿Okay? Entre menos pH, menos hidrogeniones hay. Entre más pH, más hidrogeniones. Esto es importante. ¿Qué fuente de error o interferencia podríamos encontrar para el parámetro de pH? Bueno, no se conocen la ventaja sustancias interferentes, es un parámetro bastante estable. Sin embargo, si son muestras viejas que tienen pH 9, no sirve, ¿verdad? No nos va a dar indicación de un pH verdadero. O si ustedes dejan la tira reactiva mucho rato sumergida, ¿qué puede pasar? Las sustancias entre las almohadillas se pueden mezclar. Me preguntan por acá hace unos minutos que como no se está alzando la mano, no puedo ver no me sale el aviso, pero déjenme para ver. Me preguntan si se refrigera, si presenta cambios en el pH. Vamos a ver, la refrigeración altera el movimiento de las moléculas, disminuye el crecimiento bacteriano, entonces normalmente con una disminución del crecimiento bacteriano el pH no se debería tan alterado. Okay, ahí estoy completando esa duda por ahí. Traten de usar la manilla porque si no, no la veo. No veo la pregunta que me están haciendo. Ok, y si no, abren el micrófono, no hay problema. Rebosamiento, seguimos. ¿Dudas con pH? Ok, vamos a continuar. Me voy. Ok, proteína. Normalmente las proteínas no las deberíamos encontrar en el riñón. Voy a igual a abrir un pequeño espacio en el chat para que me pongan dónde es que se filtra, ya les dije la pista, la totalidad o la gran mayoría o la mayor parte de la proteína en el riñón. Específicamente qué parte de la nefrona. Escríbanlo ahí en el chat nada más. Ok, muy bien. Vamos a dejarlo así. En el glomérulo es donde se da la filtración de las proteínas, porque estas son las grandes moléculas, ¿verdad?, que son negativas. Los túbulo contorneado proximal se termina de reabsorber cierta cantidad de aminoácidos que no fueron absorbidos. Puede que a veces se le escape una pequeñísima cantidad de proteína, generalmente es albúmina, al riñón, por decirlo así, y salgan trazas en la orina que podrían ser detectadas por una tira reactiva que sea más sensible. Sin embargo, generalmente es negativo, ¿verdad? El valor normal. De hecho, cuando ya sale... Profe, sí. ¿qué son trazas? Trazas es un parámetro de detección que es menor a lo mínimo, digamos, que detecta el método. O es por decir así, lo mínimo que puede detectar un método cuya cantidad es insignificativa para que sea ya, digamos, una cruz, un valor. Es como un mínimo mínimo. Ok, gracias. Okay. Bien, si hubiera muchísima cantidad de proteína, normalmente lo vamos a observar no en una cruz, sino como por ejemplo 3 cruces, 2 cruces, y eso se puede ver por ejemplo en enfermedades renales. Entonces, el parámetro de proteína en la tira reactiva es muy importante porque permite detectar daño renal o daño glomerular, específicamente tubular que se esté dando. Entonces es una gran ventaja. Sin embargo, la proteína en gran cantidad no siempre es problema renal, no siempre es daño renal. Y ahora vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué más podría hacer o qué más podría generar que la proteína se eleve en la orina, verdad? Aquí está, de hecho, un ejemplo es la proteína de Benz-Jones. ¿Okay? La proteína de Benz-Jones es una proteína que aparece a nivel prerrenal. ¿Qué significa esto? Que no es un problema renal, sino que es un problema sistémico, ¿verdad? Que está antes del riñón, cualquier órgano, sangre, de ahí para arriba, todo lo que haya. Y
El culpable que haya mucha proteína se llama el mieloma múltiple, que es como un tipo de cáncer, es como una leucemia, una serie de linfocitos B, ¿ok? Que ya llevaron hemato. Y si no, bueno, no importa, linfocitos B, los que no han llevado, una célula al final que produce inmunoglobulinas, produce anticuerpos. Los anticuerpos o las inmunoglobulinas, al final, son las que ayudan a combatir los microorganismos y otro tipo de problemas, ¿verdad? El mieloma múltiple produce una gran cantidad de estas células que son mutadas, son malas, producen por supuesto ellas también muchísima cantidad de inmunoglobulinas o anticuerpos que son proteínas al final. Y al final de ahí, esta cantidad de proteínas es como si tuviéramos una turba de gente como las de los las noticias en Estados Unidos, que es una turba de gente entrando a las puertas, rompiendo puertas, empujando puertas para que puedan abrir, y es el mismo efecto sobre la nefrona. Entonces, llega al glomérulo estas proteínas y todas se aglomeran en la puerta del glomérulo, se pegan hasta que ya el glomérulo no aguanta y deja pasar, por supuesto, la proteína. Eso es lo que está sucediendo ahí. Entonces, es una gran cantidad de proteína prerrenal que me fuerza a la nefrona a dar paso libre, o casi, no libre, pero no deja pasar una buena cantidad y esta aparece en orina. Esta se puede, cuando hay sospechas, se puede detectar a nivel de laboratorio por medio de cambios de temperatura, precipitando proteínas y volviendo a reconstituir. También por daño muscular, entonces la mioglobina podría dar positivo en proteína por daño muscular, por ejemplo, daño muscular fuerte como un trauma, eh, rhabdomiólisis, que rhabdomiólisis es una degradación del músculo, por ejemplo, por ataque inmune, sistema inmune le ataca al músculo y rompe y libera mioglobina, que es una proteína. Para determinar si la proteína es verdadera en una muestra, generalmente se pueden hacer otros tipos de pruebas, no solo tira reactiva, para confirmar la proteína. Eso a veces se hace en el laboratorio. Por supuesto, también tenemos la proteína renal, esa es la verdadera proteinuria, que esta se da por daño glomerular o, por ejemplo, por daño tubular. Entonces, en el glomérulo, ¿qué pasa? Hay agentes tóxicos o metales complejos inmunes que atacan el glomérulo y él ya es incapaz, ahora sí, de filtrar las proteínas por daño específicamente a esa puerta, ¿verdad? A ese sistema de filtración. También los hipertensos, las personas hipertensas al final, si alguien tiene un familiar hipertenso, puede tal vez ver que realmente sea un control estricto de la hipertensión para evitar daño renal. Un hipertenso generalmente lleva mal controlado, va a llevar a un problema renal y es porque la gran presión sanguínea que hay a nivel del riñón hace que igual esa puerta del glomérulo y el resto de las nefronas se alteren, se afecten por la gran presión que hay de sangre. Entonces, eso también es una causa de daño glomerular, es la presión arterial alta, sostenida. A nivel de túbulos, normalmente es que hay complejos de metales pesados como el plomo, mercurio, que son tóxicos al final. La gente que trabaja en metalurgia les hacen de hecho control en sangre de estos metales que pueden llevar si tienen cantidades muy grandes en la sangre, pueden llevarlos a tener daños tubulares o infecciones virales severas. Por ejemplo, las hepatitis virales tienden a algunos tipos, como la B, la D y la C, la delta. Esas tres tienden a generar daño tubular dentro de su patología. Entonces, inclusive, eso es proteína renal porque estamos dañando de alguna manera directamente el riñón. Pero también tenemos proteína que aparece después del riñón. Estamos hablando vejiga y de para abajo. Infecciones, por ejemplo, del tracto urinario inferior, ¿verdad? Y inflamación en general. Esta imagen que ven ahí a la derecha es un ejemplo de proteinuria masiva que se puede ver de manera física por su aspecto y es esa espuma blanca. Esa espuma normalmente, si ustedes dejan esa muestra ahí quedita, no tiende a veces a desaparecer. Es por denaturalización de proteínas cuando hay esto en gran cantidad y ellas se desnaturalizan y generan este tipo de forma espumosa coloidal que es un indicativo, digamos, físico. Por supuesto, uno no da un criterio diagnóstico, ni el microbiólogo, ni ustedes, con solo ver el criterio físico. Tienen que ver la orina y, por supuesto, hacerle la tira e inclusive verificar la proteína por otro método. Pero vean que físicamente la importancia de nunca desligar el aspecto físico, el color, todo lo que vimos de propiedades físicas de las propiedades químicas de una muestra. Ok,
No siempre detectar proteína es patológico en una muestra de orina, eso es lo importante. Ahí existe lo que se llama la proteinuria benigna. Entonces la proteinuria benigna suele ser transitoria, no dura mucho tiempo ahí, puede durar un día, unas horas. Y puede causarse, por ejemplo, por actividad física extenuante, personas que generan ejercicio de alto rendimiento o que no tengan alto rendimiento más bien y sobreesforzaron el cuerpo, fiebre elevada, deshidratación o hasta exposición al frío intenso. Todo eso puede generar presencia de proteína, pero ella desaparece, o sea, no se queda. La reacción, para que vean, funciona con los mismos indicadores de pH que vimos ahora. La única diferencia es que usamos lo que se llama un sistema buffer o tampón. ¿Qué significa eso? Dejamos que el pH sea siempre 3 en esa almohadilla y no cambie. Al siempre ser el mismo pH, las almohadillas, ven para que vean acá, van a tener, digamos, los dos indicadores van a tener un solo color. Cuando hay proteína presente, lo que va a pasar es que va a hacer cambio, ¿ven? Por la cantidad de proteína, pero no va a depender del pH. ¿Qué sucede? Ese efecto tampón puede verse afectado por una muestra mal preservada que tiene el pH 9, ¿verdad? Por ese pH 9 alto puede cambiarnos ese valor del buffer. Y eso es un problema y es un falso negativo positivo que se puede dar. Entonces, ven qué interesante cómo funciona esto para que lo tengan presente. Tenemos interferencias de reacción. Lo que les acabo de mencionar, orinas muy alcalinas, por ejemplo, pH 9, generalmente son bacterias las que hacen esta alcalinización, van a hacer que haya un cambio en este valor, o inclusive dejar la tira mucho rato sumergida antes de sacarla del tubo, puede generar que se laven esos reactivos y me generen interferencia. Y aquí entra una sustancia que debemos conversar de uso común, que es la fenazopirina, o conocido comúnmente como piridium, usada como antiséptico bacteriano para tratar infecciones urinarias, ¿verdad? Y esto es un motivo de no procesamiento, porque vean cómo empiezan a alterar, y de hecho no solo la proteína se va a ver afectada por este sustancia. Generalmente casi que todas las almohadillas se ven afectadas. ¿Okay? Aquí lo tienen, ven, falsos positivos, una orina altamente buferizada, es decir, una orina muy alcalina, muestras pigmentadas, detergentes, antisépticos, falsos negativos, por ejemplo, por proteínas. Ok, esto es importante. ¿Cuándo es que podríamos decir, tiene proteína esa persona, pero no salió en tira reactiva? Ok, por ejemplo, microalbuminuria. La microalbuminuria es una cantidad tan pequeña de albúmina que sale en la orina que solo puede ser detectada por métodos químicos cuantitativos. Okay. ¿Qué estamos haciendo con la tira reactiva? Estamos haciendo un método cualitativo y lo máximo es semi-cuantitativo, pero nunca cuantitativo. Y la microalbuminuria solo se puede detectar por métodos cuantitativos. Por lo tanto, si la persona está empezando a tener problemas renales, que en este caso son los diabéticos, que a veces empiezan con poquitas cantidades de proteína, no la vamos a poder detectar lo más seguro en tira reactiva. Eso es lo que significa como falso negativo. Okay, ¿cómo se reporta? Normalmente los reportes de proteínas se utiliza en orinas generales como de manera cualitativa, que es por cruces o poner negativo o la cantidad de cruces. Eso depende de la marca y por supuesto el equipo o ustedes si están siguiendo una hoja con los colores, ¿verdad? O el mismo tarrito, viene ahí cuántas cruces equivale el color que están viendo. La otra opción es el semi-cuantitativo, que cuando estén en el laboratorio la próxima semana les reto a que observen detenidamente cada parámetro y vean cómo abajo, para algunos viene un valor numérico aproximado de lo que equivale el color. Por ejemplo, vean ahí, para proteína 30, 100, 300 y 2000 miligramos por decilitro van, por decirlo así, las diferentes cruces. Entonces, para que lo tengan o lo puedan considerar. ¿Alguna duda de este parámetro? Yo con el parámetro no, pero sí con la proteína de Benson-Jones. Ben-Jones. Ajá. Ok. Digamos, porque cuando uno le manda, al paciente se le manda el examen específico de esta proteína, se busca, es como la cantidad para ver la carga de proteína
o sea, para eso, para determinar qué cantidad de proteína hay, para ver si cabe dentro de los parámetros normales, o qué se busca. No, Porque ya sé cuando que hay es para lo sospecha del clínica, cáncer de sí. mieloma. Sí, mieloma múltiple. Cuando hay sospecha de mieloma, se manda, digamos, una orina aparte para hacer el Benz-Jones. O sea, se trata de tamizar específicamente presencia de eso en la orina. A veces les digo que es que hay opciones que digamos, que usted llegue una orina general, que haya proteinuria, y tal vez la persona todavía no sabe, no está en control, le hacen más estudios y ya le hacen. Pero la prueba es aparte, no, tira reactiva lo único que nos está diciendo es hay proteína. Para ya determinarla hay que hacer procedimientos para determinar si es o no la de Benz-Jones. Entonces, para eso se manda generalmente laboratorios. En general lo puede hacer dependiendo si tiene los reactivos, que lo que usan son sales saturadas para poder precipitar la proteína y luego juegan con las temperaturas, que esa es la diferencia. O departamentos de inmunología, eso lo hace mucho en los hospitales, lo mandan a inmunología. Está bien la duda, aclarada. Sí, gracias. Buenísimo. Ok, si no tienen otro, vamos a continuar con el siguiente parámetro que es glucosa. Ok, ¿qué ventaja, por supuesto, tiene la glucosa? Y es uno de los más utilizados para la detección y monitoreo de diabetes mellitus. Esa es casi que la finalidad, eh, perdón, exclusiva de este parámetro. Normalmente en una tira reactiva nosotros no encontramos glucosa o no vamos a encontrar glucosa. Sin embargo, ahora con el advenimiento de tiras más sensibles, inclusive a veces se puede detectar lo mínimo que hablamos ahora, que era trazas, y también es normal. Como les digo, el cuerpo no es infalible, siempre hay pequeñas cantidades a veces de sustancias que son filtradas, no todo logra ser reabsorbido, no todo logra ser reabsorbido, pero tratamos perdón, de, de, de que sea lo más sensible posible. Entonces, trazas a veces en algunas tiras reactivas podría ser normal. Okay, normalmente entonces es negativo. ¿Qué relevancia tiene entonces la glucosa o el monitoreo a través de esta tira reactiva? Bueno, por supuesto, aquí hablamos de las personas diabéticas cuyo valor de glucosa en sangre es superior al umbral que aguanta el glomérulo. Vamos hablando que en sangre tenemos más de 180 o entre 100, vamos a ver, 160, 180, puede ser arriba de 160, a veces arriba de 180 para que ya empiece a aparecer en la orina. Normalmente las concentraciones, ¿verdad? Si en sangre está en 160, por ejemplo, en orina tal vez lo que llegue es 100. Nunca es igual 160 sangre, 160 en orina, siempre es menos. Pero eso hace que el glomérulo, perdón, los túbulos y el glomérulo ya no puedan, el túbulo ya no puede absorber más y deja pasar orina, glucosa. De hecho, para ¿A tamizar... qué se debe, sí. a qué se debe que en la orina sea menos? Eso se debe a que, por supuesto, siempre hay filtración, ¿verdad? O sea, no es que no haya del todo, nada más que arriba de ese umbral ya no puede reabsorber casi que la totalidad, sino que empieza a dejar pasar, por decirlo así, es como que usted tenga un colador saturado y los huequillos ya empiezan a caer un poquillo de agua y eso es porque ya no puede reabsorber más, no hay manera, entonces de ahí parte que como que se cuela por ahí. Entonces, hay menos, pero es porque no es que el total de los 160 que se están pasando, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Entonces, para tamizar pacientes diabéticos se recomienda que haya un ayuno previo, se le hace, generalmente también se le toma una muestra de sangre. Y si quieren hacer un monitoreo, se busca también las de 2 horas postprandial, que son 2 horas después de comer, generalmente también con una muestra de sangre. Okay. La reacción es el principio de la glucosa oxidasa. Aquí nada más me voy a tener un toque, si se acuerdan también, presencia de glucosa en la orina no siempre es por diabetes.
Acuérdense que también puede ser por un daño tubular donde ya no puede reabsorberse la glucosa y por supuesto puede aparecer. La única diferencia es que lo más seguro es que en la sangre la va a tener normal, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. La reacción es casi que el principio general más ampliamente utilizado en equipos, inclusive de química de sangre, inclusive, que es el de la glucosa oxidasa. También se usa otro que es la exoquinasa, pero este es el más ampliamente utilizado. Es la misma reacción que usa la tira reactiva. Lo que vamos a usar es la enzima, la glucosa oxidasa, ¿verdad? Que viene ahí a hacer una reacción con un cromógeno. El cromógeno va a depender de la casa comercial. ¿Okay? Y lo que hacemos es el cambio de color dependiendo del tipo de reacción. ¿Ven? Por ejemplo, aquí el iodo de potasio pasa de verde a café y la tetrametilbenzina pasa de amarillo a verde. Entonces, al final, cada casa comercial escoge un reactivo que más se le adapte y funcionan de la misma manera. ¿Cómo se reporta? Igual, de forma cualitativa y la semi-cuantitativa. Vea, ahí dice cuantitativa, pero es semi. La única manera de cuantificar, muchachos, un parámetro es en orina específicamente. Ahorita es en orina 24 horas. Sin embargo, se han estado desarrollando métodos automatizados 100% en el cual en tira reactiva, que lo vamos a ver ahora al final de la clase, podríamos cuantificar según la intensidad de color algunos de estos. Y glucosa es uno de ellos de los que están tratando de cuantificar con una sola tira reactiva. Claramente el ojo humano no lo puede hacer, pero sí equipos ya, para que lo sepan por ahí. ¿Qué interfiere? ¿Qué nos puede dar un falso positivo? ¿Qué puede generar que la glucosa no haya glucosa y que nos dé positiva? Bueno, agentes oxidantes y detergentes pueden hacer que la reacción se genere de manera, ¿verdad? Por un interferente, eso es importante. Son pocos los falsos positivos, pero bueno, existe la posibilidad. Y falsos negativos, el más importante o la más común es las muestras mal preservadas. ¿Ok? Las muestras mal preservadas tienen esa particularidad de que las bacterias, ¿verdad? ¿Cuál es el principal agente que genera problemas cuando una muestra se preserva mal? Es el crecimiento bacteriano. Tenemos muchas bacterias, se van a comer la glucosa. Okay, ahí tenemos otros pequeños falsos negativos como altos niveles de vitamina C, ácido ascórbico, cetonas, gravedad específica, hasta bajas temperaturas. Okay. ¿Dudas? Glucosa. ¿No tenemos ninguna? Ok. Vamos a continuar. Cetonas. Ok, las cetonas. Las cetonas son productos intermediarios del metabolismo energético de los lípidos. Acuérdense que el cuerpo humano normalmente lo que va a hacer es utilizar primero carbohidratos. Una vez que ya se quedó sin los carbohidratos, va a empezar a consumir lípidos. Una vez que se quedó sin lípidos, empieza a consumir proteínas. A veces tiene cierta cantidad de consumo de lípidos y carbohidratos y proteínas, ¿verdad? Al mismo tiempo, pero lo que más consume siempre son carbohidratos, después lípidos, después proteínas. Cuando no tenemos carbohidratos disponibles, cuando el cuerpo no tiene carbohidratos disponibles, pues vienen los lípidos. Y aquí es donde entra en juego la determinación de cetonas, que son tres: la acetona, el acetato y el beta-hidroxibutirato. Normalmente no deberíamos obtener de estas en orina. Normalmente la persona normal viene con una buena alimentación, por ejemplo, y hay carbohidratos suficientes. Sin embargo, existen casos en el cual es muy importante la determinación de cetonas. Una y la principal es la cetoacidosis diabética. ¿Qué sucede aquí? Pacientes diabéticos, generalmente diabéticos tipo 1, diabéticos juveniles, ¿verdad? Todos los que dependan de una inyección de insulina, tienen que tener esta dosis muy bien y clara y también no abusarse, porque hay gente que se aprende, que se mete más insulina para poder comerse un postre, etcétera, y esos son a veces riesgos que puede tener una persona diabética, porque la insulina, ¿qué hace? La insulina es una hormona que introduce la glucosa en las células para ser utilizada. Y
Si hay mucha insulina en la sangre, va a meter toda la glucosa que haya. ¿Qué pasa con eso? No va a haber glucosa disponible para ser introducida, tal vez utilizada en otros órganos, entre ellos el cerebro, que es la que más ocupa. ¿Ok? Una persona diabética, entonces, al tener mucha insulina y no tener glucosa disponible, lo que va a pasar es que el cuerpo va a decir, no tengo cómo obtener energía, vamos a gastar lípidos. Y empiezan a gastar lípidos para generar energía y por supuesto se producen muchas cetonas. Las cetonas tienen un problema, las cetonas son volátiles, se pasan gas rápidamente y al hacerse gas tienen un efecto de cambios en el pH, que también genera una acidez, la acidosis metabólica, y genera también afectación a nivel del cerebro. ¿Okay? Esos gases son como aturden, y si se deja mucho tiempo, esta cetoacidosis diabética puede llevar un shock a la persona y puede fallecer. Entonces es muy importante, niveles altos de cetona en orina, si hay sospecha, ¿verdad? Y todo, puede ser una señal de alerta en este tipo de pacientes. También se usa las cetonas para monitorear la dosis de insulina. Por ejemplo, a veces el médico les manda orinas y es porque quiere saber si la cantidad de insulina que tiene si es mucha o si es poca. ¿Cómo sabemos esto? Si es mucha la insulina, la cantidad de cetonas va a ser muy alta. Si la insulina es baja, más bien, o está normal, la ventaja es que la cantidad de cetonas probablemente no aparezca. Eso sí es como puede determinarlo. Ahora, no solo los diabéticos pueden tener cetonas, vean que hacer ejercicio muy fuerte, extenuante, por ejemplo, antes de la recolección de una muestra de orina, puede llevar a la presencia de cetonas, y es porque el cuerpo ya gastó sus reservas de carbohidratos y está utilizando lípidos. ¿Okay? O por supuesto también ayunos prolongados. Hay gente que hace ayunos de 24 horas, etcétera, ¿verdad? Eso puede generar presencia de cetonas en la orina. Lo más seguro lo va a hacer. Son como una segunda fuente de energía. Exacto. No, a ver, es un subproducto de la segunda fuente de energía principal, que es los lípidos. Son productos al final. Igual ahora también están como de moda las dietas cetogénicas. Ah, sí, las dietas cetónicas van a producir cetonas. Claro, van a producir cetonas y es una manera de quemar lípidos. Por eso le dicen dietas cetogénicas, para eliminar grasas. Entonces, por ahí anda esa parte de las dietas cetogénicas, ¿ok? Vamos a ver aquí. La reacción para las cetonas hace reacción con dos cetonas en medio alcalino, va a producir generalmente un cambio de tono normalmente de claros, beige, blancos, hasta morados intensos. El reporte de las cetonas, de hecho, voy a adelantar, es cualitativo y semi-cuantitativo, de la misma manera. Sin embargo, en algunos casos, a nivel hospital, normalmente a veces se pide una titulación de cetonas, tanto en suero como en orina, entonces para eso existen otro tipo de métodos, como por ejemplo este aquí, que son las tabletas. Las tabletas permiten hacer este tipo de estimaciones todavía un poquito más certeras que la tira recta. ¿Qué interfiere en la reacción de las cetonas? Bueno, falsos positivos por colorantes. Aquí vean los colorantes fuertes como rojos, pigmentadas de rojo, colorantes de eftaleína, levodopa es un medicamento, los medicamentos podrían interferir. Y falsos negativos, de nuevo, conservación inadecuada de las muestras. ¿Qué pasa? Las bacterias que surgen, ¿verdad? O crecen debido a la conservación inadecuada de las muestras, se comen las cetonas. Y además, las cetonas son como gases. Ahorita les dije que puede afectar el cerebro y eso, y que son volátiles. Entonces, como son volátiles de la orina, si no es procesada a tiempo, ellas también se forman gas y se pierden, ¿verdad? Pierden en el ambiente. Si recuerdan, las cetonas tienen olor, como el olor que vimos en las orinas particulares de pacientes con cetoacidosis. Les dije que podría ser un olor como dulce, como manzana. Son cetonas. Profe, esto que sean volátiles y crean gas puede ser un factor determinante para que hagan espuma. No es una reacción tan violenta que generen espuma por los gases, no se ve, es nada más una pequeña volatilización. Están en medio líquido, en este caso, pero tienen cierta volatilidad, que es normal, tienden a formar gas rápidamente, pero no generan espuma. La espuma es por Ok, las proteínas. gracias. ¿Ok?
lo del reporte que ya les mencioné, semi-cuantitativo o cualitativo. Entonces, al final, ¿qué vamos a poner cuando ya les toque hacer el próximo laboratorio? Generalmente lo que vamos a manejar son las cruces. Una cruz, dos cruces, tres cruces. O lo que les marque, ¿verdad? Eso lo van a ver según la tira eléctrica. Dudas de sectores. No tenemos. Continuamos. Sangre. Vamos bastante rápido. Les digo, yo creo que terminamos tal vez media hora, 40 minutos. La sangre puede estar en orina o puede aparecer de diversas maneras. Ya habíamos hablado de dos de ellas, o tres, de hecho todas. La primera, hematuria, que son eritrocitos intactos. La segunda, hemoglobinuria, que es hemoglobina libre en la orina. La tercera, mioglobinuria o mioglobina, ¿verdad? Que viene de músculo. Bien. Normalmente el parámetro de sangre en una orina debería ser negativo. No deberíamos tener sangre. Pero ¿cuándo es importante entonces, ¿verdad? ¿O qué relevancia o a qué podríamos nosotros correlacionar la presencia de sangre? Entonces hay varias formas. Cuando hay hematuria, se correlaciona o puede estar relacionado a infecciones, por ejemplo, a nivel de riñón, pielonefritis, genera mucha inflamación, generalmente dependiendo del agente causante de la infección, a veces generan sangrado normal, es parte de la patogénesis. Los cálculos renales pueden generar también hematuria porque las piedras rompen. Piensen en piedras, literalmente tener piedras dentro de los riñones o bajando, eso va a generar rompimiento. ¿Okay? Entonces va a generar hematuria, glóbulos rojos. Tumores sangrantes pueden generar también. El ejercicio extenuante por la misma inflamación puede llevar a hematuria. Y, por supuesto, la menstruación, cuya relevancia clínica no es tanto algo de patología o algo patológico, sin embargo, nos sirve para tomar en cuenta que puede ser un interferente, en este caso, que contiene hematuria. Y por eso la importancia de una buena menstruación, si no es urgente, tratar de esperar a que, inclusive 3 días después del último goteo de sangre. Ahora, la presencia de hemoglobinuria, véanlo ahí, eso ya estamos hablando de hemoglobina nada más. Causas de las principales, bueno, hemólisis intravascular, como anemias hemolíticas. Otros tipos de hemólisis se puede dar, por ejemplo, por patógenos hematológicos como malaria, pero ven ahí. Quemaduras severas también podría, o infecciones, ¿verdad? Todo esto podría generar hemoglobina o hemoglobinuria. Final, por ejemplo, en lo que son infecciones, malaria o hemólisis intravascular, la hemoglobina como proteína logra pasar igual el glomérulo y sale en mismo principio. Y la mioglobinuria, o sea, ¿cuándo es que este parámetro de sangre puede salir positivo por mioglobina? Bueno, por trauma muscular, coma prolongado. Presten atención aquí. ¿Qué pasa con el coma? El coma, la persona está inmóvil mucho tiempo, normalmente, más como dice ahí, prolongado, estamos hablando de meses. Lo más que le hacen es moverlo, acomodarlo de lado para que no se le hagan úlceras, tratar de hacerle masajes, etc. Sin embargo, al haber inmovilidad, el cuerpo dice, yo no estoy usando los músculos, comámonos esos músculos. Pero eso es la gente que está en coma o mucho tiempo acostado, o inclusive después de fracturas que no pudo mover, disminuye mucho su masa muscular y es por degradación muscular para energía. El cuerpo no desperdicia, si no se usa algo, lo va a consumir. Convulsiones, hay mucho trauma, se golpean, o inclusive abuso de drogas, ¿verdad? Drogas, el abuso de los drogadictos pueden llegar a tener ya consumo muscular también. A veces decimos, ok, ¿cómo podríamos diferenciar la hemoglobinuria de la mioglobinuria? Bueno, hay maneras de hacerlo, no es muy común. ¿Tienen alguna duda? El dengue hemorrágico sería podría causante. llevar, sí, el dengue hemorrágico genera hemólisis, pero a veces también es más no es tanto por hemólisis, discúlpame, es más por la disminución de plaquetas y de los factores de coagulación. El dengue afecta mucho el hígado. Al no poder producir factores de coagulación y tener las plaquetas muy bajas, la hemorragia se da por diferentes áreas del cuerpo,
pero no es tanto porque se hemoliza los eritritos, de hecho, perdón, la malaria es la que sí hace eso. El dengue lo que hace nada más es bajar mucho los factores de coagulación y las plaquetas, generando una hemorragia, pero ese sería más de sangre normal saliendo. Sería Sí, como una sería hemorragia. hematuria. Ah, ok, perfecto, gracias. Y en la orina a veces puede salir, de hecho, también. Sale como café. Pero eso seguramente también por problemas de bilis por el hígado. Afecta mucho el hígado. Gracias. Ok. Bueno, otra diferenciación entonces para diferenciar que sea problema muscular y no hemoglobina es medir dos enzimas. Esas dos enzimas aparecen en gran cantidad cuando hay daño muscular. Por ejemplo, un paro cardíaco o un trauma muy severo, rhabdomiólisis, se eleva la deshidrogenasa láctica, se eleva la creatinina. El plasma también, un plasma hemorizado se ve rojo, un plasma mioglobinizado, que eso no existe, se ve normal. Y se puede hacer una prueba de precipitación, específicamente la mioglobina en orina, pero eso generalmente no es tan común que lo pidan. La sangre en la tira reactiva, ¿cómo se mide? Bueno, lo que hace es detectar hemoglobina o mioglobina, ¿verdad? Pero las tiras que estamos utilizando en la academia tienen una particularidad. Ellas permiten tener o dar una idea si hay eritrocitos intactos, si hay hematuria. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, la hace de manera indirecta. Véanlo aquí al final, me voy a adelantar. Se ve una almohadilla, por ejemplo, amarilla con puntos. Entonces esos puntos de ahí abajo es como decir clúster de eritrocitos que a la hora de estar en contacto con la almohadilla se rompen, liberan la hemoglobina en el punto ahí, en el sitio, y ese es lo que detecta la tira, ¿verdad? Entonces es indirectamente, está detectando hemoglobina, pero como se rompieron en la almohadilla generan como puntitos, son como clústeres de eritrocitos, ¿verdad? Eso es importante. Normalmente, si solo es, por ejemplo, hemoglobina, bueno, se va a ver de un solo tono, todo de color. A veces también, si es mucha la hemoglobina libre y hay eritrocitos intactos, hay hematuria, o sea, hay hemoglobinuria y hematuria, generalmente igual se ve solo de un solo tono. Pero cuando uno va al microscopio va a poder contar eritrocitos también. La tira reactiva lo que hace es un indicativo, ¿verdad? Que puede ayudar mucho. Importante, a veces podemos tener tiras reactivas con una cruz de sangre o indicios y ustedes en el examen físico lo reportaron como normal, amarilla. Eso puede pasar. Acuérdense que los eritrocitos pueden estar en poca cantidad y al ojo humano no podemos determinar. Entonces, todo es complementario. ¿Qué me interfiere en el parámetro de sangre? Bueno, tenemos falsos positivos como agentes oxidantes, contaminación bacteriana, es importante, generar falsos, puede generar falsos positivos, y la menstruación definitivamente es un falso positivo. Falsos negativos, el principal, vean el último de falso negativo, que es muestras no homogenizadas. Vean lo importante que es, antes de empezar a procesar una orina, homogenizarla de manera adecuada, como vimos en el primer laboratorio, ¿verdad? En forma de 8, cuando vienen en el frasco. Porque es común que los eritrocitos y las células se sedimenten. Y al sedimentarse, si ustedes no lo homogenizan y ustedes pasan la orina directamente al tubo, pues no van a recoger esos eritrocitos que están abajo. Hay otros ahí falsos negativos, pero el más importante es ese que les estoy mencionando, de muestra no homogeneizada. ¿Cómo se reporta? Parece que se pegó. ¿Cómo se reporta? El parámetro de sangre. Ahí está. Igual, cruces, que es lo más común, a veces se utilizan traza poco, moderado, mucho, pero eso ya se ha estado dejando de utilizar. Generalmente se maneja los parámetros en cruces. ¿Okay? Igual es cualitativo. ¿Dudas? ¿Sangre? ¿Estamos bien? Aquí me parece que nos quedan 2, 3, 4 parámetros. Ok. Vamos a hablar de la bilirrubina. Entonces, la bilirrubina al final es un producto de degradación de la hemoglobina. Y normalmente no está o no debería aparecer en orina. Ya vamos a ver un ciclo que tengo muy fácil de entender para que vean por qué es que normalmente no debería aparecer en la orina. El hígado la metaboliza, la hemoglobina, y metaboliza directamente la bilirrubina y la excreta en heces en forma de urobilina. Entonces vean esta imagen, cuando estamos hablando de cambios de color, la orina normal a la mano derecha y la orina a la izquierda, que es ya café, es por presencia de bilirrubina. Ese
si estuviera un poquito más claro, puede hablarse del ámbar, que les decía, que también es por presencia normalmente de bilirubinas. Pero vean para que tengan idea del cambio de color. Y aquí quiero que presten atención. Este es el ciclo de la bilirrubina, ¿ok? Para que entendamos ahorita unas 3 patologías y cómo es que estas se ven reflejadas con su cantidad de bilirrubina y urobilinógeno en la orina. Entonces, primero, los glóbulos rojos normalmente cumplen su ciclo, sus 120 días en el vaso son destruidos, la hemoglobina libre es transformada a protoporfirina y luego a bilirrubina no conjugada. Ok, no vamos a entrar en los procesos de químicos, qué es lo que sucede, pero más o menos para que vean de dónde viene esta bilirrubina y el urobilinógeno. Esta bilirrubina va en sangre, o sea, se transporta en sangre y llega al hígado. El hígado tiene unas enzimas y una serie de sustancias que van a hacer que la bilirrubina se modifique, se conjugue, como dice ahí, que dice conjugated, conjugada. Y parte de esa bilirrubina, digamos, también se va directo al ducto biliar. Entonces, una no conjugada y conjugada que se va por el ducto biliar, que es como decir el túnel Surquín, ¿verdad? Ese ducto biliar, antitos está la vesícula biliar, a la par del hígado, que puede almacenar por un tiempo esa bilis, pero el ducto es por donde sale. Llega al intestino, ¿ok? Y mucha de esa bilirrubina de una vez es transformada en estercobilina y urobilina, que hablamos por ahí, y se eliminan las heces. Otro poco de esa bilirrubina es eliminada directamente en las heces. Y otra cantidad de esa bilirrubina es transformada por las bacterias del intestino en urobilinógeno, que ese es otro parámetro que vamos a ver después. Bilirrubina, que son como hermanos. El urobilinógeno es como el producto de la transformación de la bilirrubina por el intestino, las bacterias. Ese urobilinógeno va a subir, se va a ir por sangre y es normal que se filtre cierta cantidad por riñón de urobilinógeno nada más. El resto es metabolizado en el hígado y el ciclo continúa. Entonces, ese es el ciclo de la bilirrubina. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué? Hay ciertas causas de que la bilirrubina se aumente en la orina. Entonces, dentro de ellas están las piedras en la vesícula o también cáncer biliar. Al final esto generan obstrucciones, normalmente obstrucciones del ducto biliar. Ahora vamos a ver. Hepatitis, una inflamación hepática por cualquier razón, autoinmune, por medicamentos, por virus, ¿verdad? Hay muchas razones, pero las hepatitis, por supuesto, pueden generar que haya bilirrubina en la orina. Cirrosis, que es otro daño hepático, ¿verdad? Por fibrosis del hígado. Entonces, esto es lo que quería llegar. Para esto sí me voy a cambiar un toque la pantalla para poder hacerles unas anotaciones. Permítanme, no les puedo hacer unas anotaciones acá. Ok. Ok. ¿Están viendo la presentación? ¿Sí la pueden ver? Sí, señor. Ok, gracias. Nada más déjenme ver una cosa. No les puedo señalar sobre la presentación, que eso es lo que quería, usar un puntero. Voy a tener que desconectar un toquecito la pantalla. Conectar un toque que ahora sí la van a poder, ya la voy a poder manipular. Ok, aquí ya la voy a poder manipular. Listo, vean el ciclo, ahí que tenemos ahí. Lo que quiero, vean este cuadro, ya el ciclo lo vimos. Ok, entonces quiero que presten atención a este cuadro aquí a la derecha. Y aquí específicamente la columna de bilirrubina en la orina. Entonces vean esto, obstrucción del ducto biliar. Estamos hablando, déjenme pintarles acá, que estamos poniendo, como por decir así, una gran piedra, como si el túnel Surquí hubiera caído un deslizamiento y no lo obstruyó.
Si obstruimos el ducto biliar, ¿qué sucede? Bueno, pues los eritrocitos igual van a degradarse, liberar hemoglobina, van a transformar en protoporfirina, igual van a producir bilirrubina no conjugada, van a ir en sangre, va a llegar a hígado, va a conjugarlo, va a hacer todo, pero va a llegar aquí y va a generar un problema. Ahí no puede pasar, no puede ser eliminado en heces, no puede ser transformado en urobilinógeno, no puede ser transformado en urobilina. Aquí encontramos un problema. ¿Qué hace esto? Que la bilirrubina empieza a recircular, voy a dibujarlo acá, por sangre, ok, básicamente que me haga esto. Y adivinen qué, si no puede bajar por ahí, ¿por dónde sale? Pues por acá. Los riñones. Entonces, si ustedes observan aquí en el cuadro derecho, la cantidad de bilirrubina en orina está sumamente alta. Sumamente alta. Pero, ¿qué pasa con el urobilinógeno? De una vez voy a aprovechar y ver el cuadro para los dos. El urobilinógeno va a estar normal. ¿Por qué dice normal y no negativo? Porque a veces pasa que, por ejemplo, que la obstrucción no es total, puede que sí pase un poquito de bilirrubina y sea transformado en urobilinógeno, y además la clave es la tira reactiva no detecta menos que la cantidad mínima. Eso significa que nunca vamos a saber si no está haciéndose urobilinógeno del todo, por tira reactiva. Eso es uno de los defectos, pero por eso se pone normal, porque no estamos pasando de aquí. Ya vean, chicos, nada más el único espacio que tenemos por salir es por el riñón, la única salida. La gente, entonces, que tiene problemas de obstrucción de ducto biliar por cáncer o por piedras o problemas así, pueden ponerse sumamente amarillos, ¿verdad? Porque la bilirrubina es un pigmento. Entonces, voy a más bien aprovechar y vamos a ver para que no se les olvide. Entonces, ¿verdad? Esos van a ser las personas con obstrucción biliar. Entonces, son sumamente amarillos. Vamos a borrar para poder seguir con la de abajo. Ok. Bien, tenemos daño en el hígado. Entonces, ¿qué pasa? El hígado, este sí lo voy a pasar a rojo. Bueno, no importa, el hígado está sumamente inflamado. Por ejemplo, una hepatitis o una cirrosis. Por eso es que aquí dice que puede variar. Depende de la cantidad de inflamación. Al estar inflamado, bueno, igual se siguen produciendo eritrocitos, todo esto está bien, esto está bueno, se produce esto, está bien, pero aquí estamos jodidos. Aquí es donde está la inflamación. Al tener el hígado afectado, van a producir normalmente más de esta, va a producir, va a llegar más aquí, por supuesto va a haber más acá en heces, y vean que también acá. Ahora todo eso está aumentando. Aquí la flora tiene que convertir más. Y por supuesto en hígado, en riñón, aparece más de esto. Sin embargo, la bilirrubina también, que es el otro ciclo acá, ya les dije, se aumenta acá, ¿verdad? Se aumenta esta, es la que es la del riñón, que es culpable, y esta también sale por aquí. Entonces tenemos aumento de bilirrubina y aumento de urobilinógeno porque el hígado está inflamado y me está produciendo más cantidad de bilirrubina. Pero no tanto como la del ducto biliar porque, imagínense, es algo que no está dejando ser procesado porque ven que aquí se elimina también. Tenemos otro de las opciones para eliminar. Y el último y este lo voy a hacer en rojo, no se enreden, que es enfermedad hemolítica, la gente se asocia más fácil como a sangre. Entonces, la enfermedad hemolítica, tenemos súper aumentado, ¿verdad? Principalmente la hemoglobina, no tanto los eritrocitos, pero piensen en esto, está sumamente aumentada la hemoglobina. Por supuesto, esto va a generar que esto esté así, que la bilirrubina también.
El hígado está pura vida, ahí no pasa nada. Esto, pero va a producir más cantidad de bilirrubina conjugada. Por aquí va a pasar en gran cantidad también. Mucho se va a tal vez eliminar por acá. Pero mucho se va a convertir en urobilinógeno. Y eso es lo principal. Por supuesto, al final en el riñón vamos a estar así. De urobilinógeno. Veanlo acá. ¿Ven? ¿Por qué venía con mucha cantidad? ¿Por qué bilirrubina negativo? Porque las bilirrubinas están convirtiendo, eliminando todas por aquí y se están convirtiendo en urobilinógeno. Entonces no tienen por qué salir en la orina. Estamos teniendo producto desechado por heces y producto convertido en urobilina. Entonces por eso es que no nos sale la bilirrubina en la orina. ¿Okay? Todo esto que acabamos de ver, okay, la idea es que entiendan de dónde viene, por qué es que se aumenta la bilirrubina, por qué se aumenta la bilirrubina, por qué se disminuye más, por qué se aumenta en más cantidad en uno que en otro. Por ejemplo, ven aquí que es menos el aumento, ya les expliqué por qué. Y por qué en otros ni siquiera aparece, ¿verdad? Y porque aquí dice normal, y es porque la tira reactiva no detecta si no hubiera cantidad. Ahorita me lo voy a hacer otra vez, cambio de pantalla. A ver, vamos por, esto nada más para que entendieran esto, lo que vamos a seguir es con la misma bilirrubina, el reporte, y terminamos con la que les digo que es el gemelo, que es el urobilina. Tengo problemas de red, entonces voy a seguir así. Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, la reacción, al final es una reacción diazo, vean los cambios de color, igual, como que hemos visto, y el reporte generalmente es en cruces. Vamos el reporte en cruces. Acá. Lo que vamos a usar en el laboratorio. ¿Qué interfiere en la bilirrubina? Bueno, la bilirrubina es un pigmento, entonces principalmente en falso positivo por pigmentos fuertes, como el pirito. Y falsos negativos, es importante, al ser un pigmento lábil de la luz, significa que se degrada, no se puede dejar mucho rato porque la luz lo degrada. Y gran cantidad de nitrito pueden también generar falsos negativos. El primo, ahora o el hermano, que es el urobilinógeno, más bien se comporta muy parecido, ya lo vieron en el cuadro. La mayoría se excretaba en heces, pero parte se tiene que excretar en orina. Y es el producto o los productos de conversión de la bilirrubina por la flora. Va a recircular y es filtrado por riñones. Entonces, lo normal es encontrar menos de 1 miligramo por decilitro en la orina. ¿Okay? Nunca negativo. El problema es que a veces podría ser negativo si hay una obstrucción biliar muy grande, pero no podemos saberlo por tira reactiva. Siempre nos va a dar un valor mínimo. Entonces, ¿cuál es la importancia? Igual que la bilirrubina, para hepatitis, cirrosis, otros problemas hepáticos y el principal, trastornos hemolíticos, ¿verdad? La urobilina es clave para ver los trastornos hemolíticos. Están los reactivos. Las reacciones, por ejemplo, aquí les traigo dos, dependiendo de la casa comercial, utilizan reactivos distintos. Ven, estos sí se los tienen que aprender, ven, para-dimetilaminobensaldehido y el 4-metiloxibenceno diazono tetrafluorourato. Está facilísimo. Ah, no, las reacciones a mí no me interesan. Ya les mencioné, entonces no pierdan el tiempo aprendiendo estos nombres, los pueden buscar en un libro. Igual, vean el ejemplo claro está acá, varían entre casas comerciales. Es como que cada vez que cambien de casa comercial el laboratorio, entonces tienen que aprenderse la reacción. Bueno, no es tanto la reacción, lo más importante aquí es saberse el por qué lo interfiere, qué estamos determinando con eso es lo más importante. Aquí están los cambios, realmente es ejemplo para el chemistry, son estas tonalidades, estos cambios. Los interferentes principales, aquí están divididos igual en dos marcas. Vean que los principales, el falso positivos, están por orinas altamente pigmentadas y los falsos negativos, el principal es muestras viejas. Entonces, muestras mal preservadas no son
fiables para la determinación de un examen general de orina. Muy importante. Se va a reportar entonces en miligramos por decilitro o a veces, dependiendo de la marca, en unidades EU, unidades de Ehrlich. Entonces es importante que ver qué unidad reporta la tira, pero eso depende de la marca. ¿Dudas? Voy porque tengo creo que un chat por ahí. Ah, no hay nada. ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Todas las dudas que se les acumulen estudiando, que puede salir, obviamente salen, es normal. Pueden verlas en el foro de dudas del Moodle, pueden mandarlas por correo, pueden inclusive hasta escribirlas en el chat. Para eso también es el chat, es para avisar de cambios o cosas, o también podemos utilizarlo que si alguien puede responderlo, ayudarle una duda a alguna persona, pues genial, o si no yo, no hay ningún problema. Continuamos. Nitritos. Nitritos, la relevancia clínica es para este tipo de enfermedades, ¿ok? ¿Qué son los nitritos? Ya me devuelvo a esta página. Es un test rápido de tamizaje para detectar la presencia de infecciones de tracto urinario, ¿ok? Hay una condición, eso sí, muchachos, la orina tiene que estar fresca, no puede estar igual mal preservada. Si la orina viene fresca y los nitritos dan positivos, uno puede asumir que hay una infección bacteriana. Ahora, si ustedes, por ejemplo, ven muchas bacterias en el sedimento, ¿verdad? Y dicen, pucha, ¿será que es una infección? No necesariamente. O sea, la cantidad de bacterias no necesariamente indican que hay una infección. O inclusive ver bacterias en el sedimento puede ser flora normal. Pero en tira reactiva, ver nitritos o que los nitritos den positivos, en una muestra fresca, bien tomada, pues sí, uno puede decir que hay una infección. ¿Okay? Entonces, vean que sirve para detectar cistitis, pielonefritis. Cistitis es infección en la vejiga, pielonefritis es infección renal, evaluación de terapia de antibióticos o monitoreo de pacientes de alto riesgo de infección urinaria. Entonces, a veces las embarazadas y a los diabéticos les mandan orinas a repetición para ver si están desarrollando o no una infección por medio de los nitritos. Si da positivo nitritos, hay que ver qué está pasando por ahí. Esta es la reacción, o lo que utilizan las bacterias, ¿verdad? Para hacer esta reacción es el mismo nitrato de la orina. Habíamos hablado de los componentes que tiene la orina en las clases que yo les dejé para trabajo virtual, y acuérdense que el nitrato urinario es uno de los tantos componentes. Muy importante, no todas las bacterias pueden pasar o utilizar este nitrato. Entonces, tampoco es que todas las bacterias van a generar, ¿verdad?, nitritos positivos. Puede que haya una infección por bacterias que no generan nitritos. Entonces, no es que si la persona le dan los nitritos negativos no tenga infección, puede tener una infección. Lo que hay que revisar ahí es el sedimento, ver la clínica y se hacen otros temas. Pero es un buen parámetro, ayuda mucho. El color, o el cambio de tonalidad es de blanco a rosado, pálidos, rosado fuertes hasta fucsia. Fucsia es sumamente gran cantidad de nitritos. Quiero que anoten por ahí, cuando en el laboratorio, en práctica, a ustedes les salgan nitritos rosados o tenues, anótenme por ahí entre paréntesis que los nitritos los tienen positivos y entre paréntesis rosado. Profe, ¿qué son tenues? Tenue es como muy leve, el color muy suave, bajito, no tan fuerte, no como ese fucsia que sale en la presentación. Ah, ok. Eso es tenue. Entonces, es importante que me lo pongan con paréntesis, si es positivo, y le ponen entre paréntesis rosado. Si les da fucsia, no hace falta que me pongan la indicación. Se los digo porque de fijo va a estar positivo en la tira reactiva, pero es que como yo no puedo estar revisando todas, yo me guío de lo que reportaron, ¿verdad? Directamente de donde venga la orina. Entonces, pueden tener cambios pequeños. Vamos a ver. Interferencias de reacción. Acá porque tengo nada más un problema que no les puedo ver, pero si ustedes sí están pudiendo ver la presentación, ¿verdad? Perdón, vi una pregunta hace 4 minutos aquí. Dice que si las bilirubinas sí se pueden ver en la tira, sí, y el urinógeno no. Sí, claro que sí se puede. El urinógeno aumentado se ve en la orina. Lo que significa que un urinógeno negativo no se puede saber,
Eso es todo. Pero si hay, va a salir. Mentira. Ok, seguimos. Leucocitos. ¿Tienen alguna duda? Perdón, porque voy a tener que descompartir y volver a compartir la pantalla porque no me sale la presentación. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Dudas de nitritos para continuar con el último parámetro que son los leucocitos. Aquí está. Voy. Pueden haber discrepancias si en la actividad reactiva salen nitritos y tal vez a nivel microscópico, no sé, pueden haber discrepancias, digamos. Para nitritos. ¿Ah? Vamos a ver. Claro. Ahí estamos. Vamos a ver. Yo creo que me faltó darles los resultados falsos positivos. De hecho, vamos a ver de esas discrepancias ya. Sí me las acepté, muchachos. Perdón. Estas. Discrepancias pueden ser falsos negativos o falsos positivos y dependen de varios factores. Vamos a hablar. Por ejemplo, un falso negativo puede darse, por ejemplo, por bacterias que no contienen esta reductasa, que ya lo hablamos. Estamos hablando de que hay una infección, pero no la podemos ver por tira reactiva, puesto que no van a producir nitritos. ¿Qué más? Una infección que se está de tracto inferior, es decir, abajo de la vejiga, esas normalmente cuestan agarrarlas con los nitritos porque no hay un contacto suficiente entre las bacterias y el nitrato. Por ejemplo, la vejiga sí les da más chance por el tiempo en que la orina se mantiene en la vejiga y a nivel renal también. También pasa que a veces hay orinas que pueden tener poca cantidad de nitrato, entonces si hay falta de nitrato, no hay nitrato, no pueden transformarlo a nitrito, entonces no la vamos a ver en tira reactiva. Si hay muchas bacterias en esa orina, que esto sucede en muestras mal preservadas o en infecciones severas, donde la cistitis es tanta la cantidad de multiplicación bacteriana, que pueden hacer que este nitrito más bien se convierta en nitrógeno y ese nitrógeno no es detectado por tira reactiva. Los antibióticos también pueden generar falsos negativos, puesto que ellos inhiben el metabolismo bacteriano hasta la mata, ¿verdad? Y al inhibirlo no van a producir nitritos, altas concentraciones de vitamina C o hasta la densidad elevada. Todo eso puede hacer que no me den nitritos positivos. Ahora, ¿qué me puede dar un falso positivo? Que al final es una discrepancia también. Bueno, muestras conservadas de manera inadecuada, mal preservadas básicamente, y orinas muy pigmentadas, como por piridium. ¿Está claro? Ay, ¿por qué me preguntó? Sí, Sí, profe, gracias. buenísimo. Ahora sí, la última. Leucocitos, es el último parámetro para terminar ya con lo de automatización, que es muy rápido, sumamente rápido. Entonces, los leucocitos, lo que vamos a determinar es una enzima que se llama la esterasa leucocitaria. Esta enzima, los leucocitos la traen, ¿verdad? Y la ventaja de determinar una enzima y no la membrana celular o cualquier otra cosa es que, bueno, va a detectar la presencia de leucocitos o de glóbulos blancos que fueron destruidos en una orina, ¿verdad? Y que al final podrían que no aparecer en el sedimento urinario. Entonces nos dan un complemento muy bueno al sedimento. La desventaja es que no los va a cuantificar, entonces siempre habría que ir a observar la orina para poder cuantificarlos. Okay, ahora lo vamos a ver en automatización. Ventaja es que ya estamos pudiendo cuantificar células por medio de sistemas automatizados. Entonces quita también el error humano y esta parte engorrosa de montar siempre la orina en microscopio. Sin embargo, el acceso universal ahorita de casi la mayoría de todos los laboratorios a nivel mundial, o la mayoría de los pequeños y medianos, es manual semiautomatizado. ¿Qué relevancia clínica? Bueno, un glóbulo blanco, ¿verdad? Antiinflamación. Entre ellas, la más importante va a aparecer en infecciones urinarias bacterianas y no bacterianas. Eso es importante. Y inflamación del tracto urinario, por ejemplo. Esta es la enzima, ¿verdad? Que la ventaja es que utiliza, perdón, la reacción, que la ventaja es que utiliza la enzima propia del leucocito, una ventaja. Y los cambios normalmente es de blanco tenue hasta un morado fuerte según la intensidad o la cantidad de leucos o de esterasa que se está detectando. Igual,
Ese es el reporte que vamos a utilizar en clase. ¿Qué interfiere acá? Agentes oxidantes fuertes pueden dar falsos positivos, formalina, que es un método de conservación, se puede utilizar, y orina altamente pigmentada. Vean que esto lo hemos visto en varios de las... Hay como decir comodines aquí que pueden ser fácilmente que se lo aprendan para que sepan que eso es una alteración. La gran mayoría afecta. También falsos negativos por altas concentraciones de ciertas sustancias, entre ellos antibióticos, y este es el más importante, los falsos negativos en una tira reactiva leída manualmente. Es que los leucocitos necesitan generalmente un buen tiempo para hacer la reacción completa, entre 1 o 2 minutos, dependiendo de la tira reactiva, entonces tiene que leerse al tiempo, ¿verdad? Para que no genere un falso negativo. ¿Dudas? Para ya entrar en el último tema corto, que es la automatización, darle la pincelada a esto lo que en realidad vamos. Todos, va a haber un momento que la automatización va a ser accesible conforme se aumente la tecnología. De hecho, hoy les voy a mostrar algo accesible que al final lo que hace es automatizar. Hasta una persona en la casa lo podría hacer. Entonces, si no tienen dudas, procedemos ya a la última para terminar, ¿verdad? Que puedan sacar las últimas dudas y terminamos un toquecito antes. Pero, ok, parece que no hay dudas. Entremos entonces en la última parte. En el chat puso una Sí, compañera. en el chat, vámonos. Es que vieras que no me sale el chat aquí, porque tengo la presentación directa, pero no importa, lo revisamos. Chat dice, ok, para lo que Kelly me dice que para los leucocitos en la tira, entonces es solo positivo si está la enzima. Ok, vamos a ver. No, la enzima, ok, sí, la enzima siempre va a estar si hay leucocitos. Entonces, ¿qué significa? Si hay leucocitos o hubo leucocitos, siempre va a dar positivo, ya sea en cierta cantidad, dependiendo de cuánta enzima hay. Eso es lo importante, lo que se detecta en la enzima, pero sí obviamente tiene que haber existido al menos un leucocito, de cierta cantidad. ¿Sí? ¿Me confirma ya sea por chat o por voz si está resuelta la duda? Sí, listo, gracias. ¿Listo? Okay. ¿Para qué estamos automatizando? ¿Para qué automatizamos? La finalidad, de hecho, es eliminar la imprecisión quitando la subjetividad. Y el ejemplo, un ejemplo claro está, por ejemplo, con los instrumentos automatizados que miden la intensidad del color. O sea, por ejemplo, que midan tiras reactivas. Hagan la detección por tiras reactivas. ¿Qué hacen? O no es lo mismo Andrés Fioli que ve el color del nitrito positivo fucsia, no sé, alguno de ustedes que lo vea rosado tenue, pero es la misma muestra leída al mismo tiempo. Puede pasar. Eso es subjetividad, eso es normal entre el ser humano. ¿Qué ventaja tiene el equipo, por ejemplo, que lea tira reactiva? Bueno, si para él, si es rosado 3.5, siempre va a ser rosado 3.5. Ya estandarizado. Entonces ahí eliminamos variancias en el tiempo de reacción e interpretación de colores. ¿Ven? Reducen la imprecisión al remover la subjetividad. Esa es la clave de automatizar. ¿Qué ventajas tiene cada una de las técnicas que se utilizan ahora, verdad? Un manual a, por ejemplo, el semiautomatizado y automatizado. Bueno, el manual es de uso universal y es de fácil acceso para cualquier laboratorio. O sea, con poco presupuesto se puede hacer análisis de orina. Ahora, ¿qué ventajas tiene el automatizado? Claro, son varias. Optimiza tiempo, mayor rendimiento en el laboratorio para aumentar los volúmenes de muestras, facilita estandarización, elimina fases de preparación de muestras. En muchos casos ya la fase preanalítica la hacen, o sea, eliminan ciertos errores de los mismos equipos. Y la clave es que disminuye la subjetividad. ¿Qué desventajas vamos a encontrar en cada uno de los métodos? Bueno, el manual es dependiente del operador, difícil de estandarizar y tiene en muchos casos, poca trazabilidad de resultados. Mientras que los automatizados, desventaja principal es el precio, ¿verdad? No, cualquier laboratorio, un laboratorio pequeño, un pueblo, no va a poner un equipo que procese 400 muestras por hora de orina cuando solo le llegan 10, por ejemplo, en mediodía, por ejemplo, o inclusive en el día. No es rentable. Muchos equipos automatizados por ahora sí tienen la desventaja de que algunas muestras, particularmente las turbias, tienen que ser analizadas manualmente. Entonces, al final, la automatización ayuda a tamizar rápidamente cuando hay un gran flujo, en este caso equipos,
pero hay ciertas pruebas que hay que verlas a mano. Entonces, una por otra. ¿Por qué la imagen de un celular, verdad? Que todo el mundo tiene a mano ahora un smartphone. Mentira que los tuquitos TMA y esos ya prácticamente no se ven. Entonces, ¿qué ventaja nos da? Bueno, la telemedicina, que es básicamente un tipo de automatización o de manera de realizar que el trabajo sea inclusive más expedito, es lo que llamamos telemedicina. ¿En qué consiste eso? Bueno, ustedes, por ejemplo, pueden tomar fotos a sus muestras en el laboratorio y si tienen alguna duda y digamos que ya yo no estoy, me la mandan por WhatsApp y dicen, bro, profe, estoy que tengo una duda. Bueno, tal, cosa. Ah, excelente, gracias. Eso es telemedicina. O ya a nivel de hospital, laboratorio, hay una duda, ocupa un especialista para algo, se toma la foto, se llama directamente y ahí mismo se puede hacer un diagnóstico por medio de algo tan simple como un celular. Entonces eso es una de las tantas cosas que ya tenemos aquí, ¿verdad? Eso no es un secreto, los smartphones ya llevan varios años en el mercado y se han tratado de implementar para uso médico, ¿verdad? Inclusive para el urinanálisis, ¿por qué no? ¿Qué más tenemos? En tira reactiva, lo que estamos viendo nosotros en el laboratorio. Vean lo que les mencioné ahora. Hay ya equipos que con solo hacer lectura del color, del cambio de color de la tira reactiva, pueden ya obtener resultados cuantitativos para diferentes parámetros, como glucosa, albúmina, que albúmina ni siquiera venía en el parámetro, vienen los parámetros de las tiras normales, pero ellos están pudiendo cuantificar la albúmina ya, proteinuria, cetonas, eritrocitos y hasta leucocitos. Imagínense, por cambios de color, la cantidad de células, ya lo están pudiendo cuantificar. Eso se ha llevado su tiempo, pero la tecnología lo está permitiendo. Antes, muchos parámetros químicos de ahí solo se podían cuantificar en orinas de 24 horas. Ahora, la ventaja es que inclusive en orinas generales o tamizaje se puede cuantificar algunos de estos. Tenemos otro principio de análisis para automatización, que es la microscopía automatizada. Este equipo que está aquí, el Cobas U701, es uno de los ejemplos de estos equipos automatizados que utilizan esta tecnología. De hecho, la Clínica Bíblica y otros hospitales manejan, algunos que manejan la marca Roche en licitación tienen este equipo o estos equipos. Y lo que funcionan es por medio de varias, como dice ahí, microscopios, varios lentes, varias tomas, pero lo que hace es que toman muchísimas fotos de una muestra y al final clasifican según algoritmos ciertas estructuras o elementos de ellas y otras son al final reclasificadas por el operador. El operador tiene injerencias en el sistema, pero vieras que disminuye muchísimo el trabajo manual, ¿verdad? Que lleva a ver todo al microscopio. Entonces, al final sí, por supuesto que sí disminuye la carga de trabajo cuando son volúmenes muy altos de muestras. Los citómetros, esos han estado por años, la tecnología ya se conoce desde hace mucho tiempo. De hecho, todo laboratorio, por más pequeño, bueno, todavía no, pero ahorita la exigencia va a ser que casi que todo laboratorio, por más pequeño que sea, tenga al menos un citómetro para hacer hematología. Ahora, no urinanálisis, sino hematología. Entonces, ya son de fácil acceso, no en URI, pero sí en hematología, porque es el mismo principio. Y usan los mismos principios, de hecho, cuentan el número de partículas por flujo, las clasifican por fluorescencia, por complejidad interna. Okay, esto la ventaja es que va a dar mejor precisión, inclusive tiene mejor precisión un citómetro de conteo que la microscopía visual. Entonces, estamos hablando de que sistemas que ya inventados de hace tiempo pueden ser más útiles que el nivel visual o manual para cuando se manejan altos volúmenes de muestras. De hecho, ahí en combinación, estos citómetros con el módulo de tira reactiva, tenemos un equipo automatizado completo que hace prácticamente todo. De hecho, la citometría en urinálisis se ha utilizado mucho en el monitoreo de infecciones del tracto urinario por medio del conteo de leucocitos y bacterias. Permítanme. Perdón, que creo que tengo una duda. Ok, volvemos. ¿La ven? La imagen, perfecta, ¿verdad? Ok. Ya les expliqué. Entonces vean aquí el ejemplo del citómetro. Los que ya han trabajado en laboratorio, ya pasaron por hematología, vieron un equipito o algo y los que no le importa,
ven que los parámetros y los dispersogramas son muy parecidos porque es el mismo principio. Vean aquí, glóbulos rojos, glóbulos blancos, cilindros, bacterias, dan en cantidad, cuánta cantidad hay por microlitro. Eso es una aproximación a cuánto se esperaría encontrar en el microscopio. Tienen alarmas y aquí, por supuesto, se puede ver por dispersión, como un hemograma. Y lo que les mencionaba de que tampoco es que todo sea automatizado, sea muy caro, vean esto. Esto es un proyecto del instituto o de la Universidad de Massachusetts, me parece, en el cual es un tipo de tira reactiva, la ven aquí abajo, y tiene un pequeño software que se baja al celular, esta cajita se coloca, ella dura un tiempo, y el software va procesando por luces, hace manejo, utiliza el mismo luz del celular y otro sistema, y la refleja los colores y los cambios, y el celular te da los valores, digamos, de tira reactiva, imagínense, y esto es pequeñito, así como lo ven de ese tamaño. Entonces, eso de decir algo que laboratorio en un chip es hacerlo todo a pequeño y para tratar de automatizar y simplificar el trabajo. Y con esto cierro que esto es para hacer conciencia la importancia de indicarle de manera correcta a los a los pacientes que recojan de manera correcta lo que son las muestras. Entonces, así se evitan errores en fase preanalítica y, por supuesto, en la fase de analítica. Profe, Sí. una preguntita. ¿El examen cuánto es? Bueno, ¿cuándo va a ser? Es que ahora no. El examen va a ser la próxima semana, probablemente sábado en la tarde, noche. Porque si yo lo hago en 3 semanas, puede que les choque con clases o con otras cosillas. Entonces no lo puedo hacer. Porque el miércoles iba a haber laboratorio. El miércoles, otro miércoles. Ok. Sí hay laboratorio, pero por recomendación, inclusive por recomendación del CENDEIS y de las autoridades sanitarias, no se recomienda hacer exámenes de todo el mundo aglomerado, ¿verdad? Si acaso laboratorio y ya y nos vamos. Una preguntita, profe. Y bueno, de casualidad, ¿se nos hace si en los otros cursos los exámenes sí saben ser virtuales en cuanto a los teóricos? Me imagino que sí. Yo hice la consulta hoy directamente a Academia y me dijeron que sí, como dice usted, lo ideal es que sea laboratorio nada más y que el examen se arme virtual. El problema es que como ustedes este examen, este es el único examen y el último que me choca, por decirlo así. El del medio, que es semana 10, no, ese sí lo hacemos virtual, la misma hora de clase, y ahí lo acomodamos, pero a mí me choca con un laboratorio, entonces tengo que reacondicionar el tiempo. Sí, es que yo escuché que otra profesora va a hacer el examen presencial, el teórico, pero igual hay que ver, a ver. Ahí sería ver si le van a indicar lo contrario o qué, pero yo hice la consulta personalmente, no sé si aplicará para todos, pero a mí sí me dijeron que lo ideal sería que lo hiciera virtual y que nada más hagan laboratorio. Ah, ok, profe, muchas gracias, sería solo eso. Ok, con gusto, si tienen alguna otra duda, con mucho gusto. Cualquier duda, y si igual se les surgen en el camino, les dije, podemos usar los diferentes medios de comunicación que tenemos y con muchísimo gusto. Y si no estamos, esa fue la clase. Profe, Sí. lo de la gravedad específica o densidad, digamos, yo lo había visto como propiedades físicas, pero también se ven en la parte química. Usted lo había explicado, pero es que no había entendido. No, correcto, lo que yo le dije. Vamos a ver, en la tira reactiva lo estamos viendo como una reacción química, correcto. Pero yo, para que entiendan qué es densidad, qué es gravedad específica, lo meto como una propiedad física, porque es una propiedad física. Acuérdense que hay maneras de determinarla, métodos directos y métodos indirectos. La tira reactiva es un método indirecto y lo hace por una reacción química. En cambio, el urinómetro lo hace por una reacción física, que es un principio físico, una reacción es principio físico, que es flotación, por cantidad de osmolaridad de la sustancia. Entonces, la vi como una propiedad física, la vi como examen físico, para que ustedes no crean, es que la densidad es química, no es química. Se puede detectar por un método químico, pero es una propiedad física. Profe, las unidades... De la materia, al final. En este caso, estamos viendo la de la orina. Sí, unidades de la densidad. Es que yo les encontré dos fuentes, no sé. No tienen unidades. Ah, ok, es que sí, no sé, busqué fuentes y hay dos que me dicen que es gramo entre mililitro o miligramo entre mililitro, pero...
vamos a ver. Sí, si lo determinas, pero normalmente la densidad se maneja sin unidades por el hecho de que lo que estamos haciendo es comparándola al valor unitario Del del agua. agua. Ajá. Por ejemplo, a Ah, nivel urinario no se le ponen unidades para orinar. perfecto. Entonces ahora en el reporte no se pone. No, no hace falta. Gracias. Así es muy importante que mantenga los decimales porque ahí sí, eso sí es clave para diferenciar. Perfecto. Importante, algo que se me olvidó decirles. Cuando se calculan densidades, un factor, digamos, que tengan que uno multiplicar porque se salió del rango de la tira reactiva, se multiplica solo sobre los decimales. La unidad no se toca. Eso es importante también. En este caso, en el reporte no venía nada de eso. Así que, relajados. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Si no tiene ninguna, estamos. Bien, voy a detener aquí la grabación.